Buen día, mi nombre es Joaquín Peñuela. Hoy para el video de la clínica de problemas vamos a solucionar un ejercicio del capítulo 25 del libro de Física Universitaria, volumen 2. Este ejercicio es el 25.3 y dice, una corriente de 5 amperios corre a través de un alambre de cobre de calibre 12, es decir, diámetro de 2.05 milímetros, y de una bombilla. El cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Ahora nos piden que solucionemos los siguientes numerales. A. ¿Cuántos electrones pasan por la bombilla cada segundo? B. ¿Cuál es la densidad de corriente en el alambre? C. ¿Con qué rapidez un electrón común pasa por un punto A del alambre? Y D. Si se usara un alambre con el doble del diámetro, ¿cuáles de las respuestas anteriores cambiarían? ¿Los valores aumentarían o disminuirían? Vamos a ver qué sucede. Primero, desglosemos poco a poco el enunciado, los datos más importantes que nos brinda. Por un lado, nos habla de que es una corriente constante, que tiene un valor de 5 amperios. Luego de esto nos habla sobre el calibre del alambre. Este nos dice que es un calibre número 12, lo cual implica que tiene un diámetro de 2.05 milímetros, es decir, 2.05 por 10 a la menos 3 metros. Resulta conveniente ya pasarlo a metros, ya que pues más adelante vamos a intentar operar cantidades y pues la idea es no equivocarnos sin darnos cuentas al momento de operar. Y además de esto también nos habla sobre la cantidad de electrones libres por unidad de metro cúbico. Nos dice que hay 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Con esto en mente, procedamos a analizar pues cada numeral. En el numeral A nos piden básicamente que calculemos el número de electrones que pasan por la bombilla por segundo. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a ver cuál es la carga, la cantidad de electrones que está asociada a toda la corriente que fluye a lo largo de la bombilla en un segundo. Para esto, recordemos que pues la corriente está como el cociente entre la carga y el tiempo, por lo que digamos en este ejercicio uno puede decir que la carga que está asociada a esa corriente en un intervalo de tiempo va a ser simplemente pues el valor de la corriente multiplicada por ese intervalo de tiempo. Con esto en mente, si esa es la carga, que básicamente como la carga total que pasa por la bombilla en un segundo, pues si queremos el número de electrones que pasan, pues deberíamos dividir esa carga en la carga del electrón, así sabremos cuántas veces están los electrones en esa carga. Cuando hacemos esto, pues ¿qué sucede? Pues nos quedaría claramente que va a ser el valor de la corriente por el tiempo sobre la carga del electrón. Operando esto en un software, un Python, una calculadora o en lo que prefieran, pues nos queda lo siguiente, que el número de electrones que pasan por la bombilla en unidades de segundo, pues, o sea, en un intervalo de tiempo de un segundo a lo largo de toda la bombilla, viene a ser 3.12 por 10 a la 19. Ahora pasemos al numeral B. En este nos hablan sobre la densidad de corriente en el alambre. Para esto recordemos pues la definición de densidad de corriente, simplemente es la corriente por unidad de área. En este caso, pues el área transversal del alambre es un alambre pues de los de toda la vida, un cilíndrico. Entonces, pues el área transversal viene a ser el área de un círculo, por lo que claramente pues va a ser la corriente sobre pi por el diámetro pues dividido sobre 2 y todo eso al cuadrado, pues básicamente área de un círculo pi r cuadrado. Con esto en mente, pues ya podemos pasar a reemplazar. Nos quedaría que 5 amperios sobre pi por 2.05 por 10 a la menos 3 metros dividido en 2 y todo eso al cuadrado. Nuevamente, si evaluamos una calculadora o pues como gusten, pues podemos encontrar que la corriente tiene un valor de 1.51 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Ahora, también nos preguntan la rapidez del electrón. Esto es parte de lo chévere del ejercicio, como que hay que usar casi que muchas de las ecuaciones relacionadas. Entonces, para esto tenemos que recordar la otra ecuación que tenemos para la corriente, o sea, pues para la densidad de corriente, más bien. Sabemos que es n por el valor de la carga por la velocidad de los electrones, donde n pues viene a ser la densidad de portadores de carga por unidad de volumen y pues la carga pues en este caso sería la ley del electrón y b sub d pues es la velocidad de los portadores, que en este caso pues son electrones. Entonces en este caso el enunciado mismo nos dijo que habían 8.5 por 10 a la menos 28 electrones libres por unidad de metro cúbico.
Entonces, ese es nuestro n, esa es la densidad. Teniendo esta ecuación, nosotros ya podemos despejar la velocidad de los portadores de carga, es decir, de los electrones, que sería simplemente el cociente entre la densidad de corriente, la densidad de electrones y el valor de la carga, que si reemplazamos, pues nos quedaría 1.51 por 10 a la 6 amperios sobre metro cuadrado, todo dividido en 8.5 por 10 a la menos 28 metros a la menos 3 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, perdón. Reemplazando esto, pues ya nos quedaría en la calculadora que la velocidad de los portadores de carga va a ser 1.1 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Podríamos expresarlo en milímetros sobre segundo para que fueran, pues, deshacernos de ese 10 a la menos 4. Sin embargo, pues no hay necesidad. Metros sobre segundo ya es suficientemente práctico para poder utilizarlo si quisiéramos. Y en el numeral D nos preguntan qué sucede al cambiar el alambre por uno con el doble de diámetro. Para esto recordamos las ecuaciones que acabamos de encontrar. Es decir, la fórmula de la densidad de corriente, la fórmula de la cantidad de electrones que pasan por el bombillo en un segundo y la fórmula de la velocidad de los electrones, pues la rapidez, ya que estamos ignorando la dirección. Si observamos la primera fórmula, que es la de la densidad de corriente, pues efectivamente, si aumentamos el doble de diámetro, pues el cociente va a aumentar, entonces pues la división pues va a dar un valor mucho menor, por lo que el J va a decrecer. Por otro lado, ¿qué sucede, por ejemplo, con el número de electrones que pasan en la bombilla en un segundo? La corriente no se ve afectada por el diámetro, el tiempo sigue siendo un segundo y la carga del electrón pues sigue siendo la carga del electrón. Entonces, esta cantidad, los electrones que pasan en un segundo a lo largo de la bombilla van a ser exactamente los mismos. Mientras que la velocidad con la que ellos pasan va a ser diferente. Dado que la densidad de corriente es distinta, los electrones que pasan son los mismos, pero pasan con una velocidad distinta. Si el J dije que decrece, claramente su velocidad también va a decrecer. Y ya, pues eso sería todo el ejercicio. Muchas gracias por su tiempo y les aconsejo que se suscriban al canal de la clínica. Les puede servir mucho para preparar sus parciales y en general.